Noticentro 1, CMI. Denuncia sobre mal manejo de bienes incautados a la mafia hace la Contraloría. Más de 1.000 viviendas para familias pobres abandonadas. Procuraduría denuncia otro millonario contrato. En atentado asesinan a mayor de la policía y a su conductor. 14 heridos por bomba en comando de policía en Cúcuta. Familiares envían carta al presidente sobre desaparecidos. Esta noche se formaliza distribución de gas, anuncia ministro. Se fue el último avión norteamericano de Afganistán. Último atentado de talibanes antes de la retirada de Estados Unidos. Afganistán, la peor derrota de los Estados Unidos. Emergencia en Sucre por grave invierno. Habla gobernador Espinosa en Pregunta Yamir. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. La Contraloría General alertó sobre una posible pérdida de 45.000 millones de pesos ocasionada por presuntas irregularidades en la administración y en el manejo de los bienes incautados a la mafia y que están bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales, SAE. En la auditoría conocida por Noticentro 1 CMI a la administración que la Sociedad de Activos Especiales le ha dado a las sociedades y negocios incautados a la mafia y a estructuras criminales, la Contraloría emitió un concepto adverso y encontró un presunto detrimento patrimonial por 45.992 millones de pesos en la revisión efectuada entre 2014 y el 31 de diciembre de 2020. Realmente, al nosotros haber tomado las acciones necesarias, digamos las acciones judiciales, lo que se está buscando es precisamente la recuperación de esos activos. 42.928 millones de pesos de este presunto detrimento recaen sobre la administración de los supermercados Cundinamarca Supercundi, que pertenecieron a una familia investigada por presunto testaferrato con las FARC. Se ha presentado pérdida de los bienes y un posible detrimento al Estado. La SAE no cumplió con sus obligaciones de seguir cancelando los pasivos financieros que registraba. Supercundi es una sociedad que tiene, digamos, unas aristas bastante especiales. La SAE inició las acciones judiciales correspondientes y ahora todo es materia de investigación. También certificaron la muerte de 1.821 cabezas de ganado por 1.150 millones de pesos de la sociedad Inversiones Rodríguez Fuentes. La SAE como sujeto de control siempre estará dispuesta a prestar la colaboración a los entes de control. Y el Contralor de Bogotá, Andrés Castro, denunció el abandono de un megaproyecto para la construcción de más viviendas para personas de escasos recursos en la ciudad. Este es uno de los elefantes blancos más grandes de Bogotá. Se trata de un proyecto de vivienda contratado por el distrito en el año 2015 para reubicar familias vulnerables en el barrio Santa Teresita, en la localidad de San Cristóbal. Tenía un plazo de ejecución inicial de 16 meses y a hoy no se ha entregado la primera casa por diferentes circunstancias, pero entre otras por un abandono del contratista. La promesa fue construir 1.032 unidades habitacionales, pero el proyecto quedó abandonado hace 5 años. El contratista a cargo de la fallida obra fue Odicco y el dinero invertido supera los 56.000 millones de pesos. Está argumentando un tema financiero que precisamente es el que nosotros dentro del proceso auditor estamos analizando para poder establecer si hay presunto detrimento patrimonial. Aún sin estrenar, los últimos pisos de las torres presentan grietas y problemas constructivos. Además, el proyecto no tiene conexión de acueducto ni energía eléctrica. Encontramos unas torres que no están en condiciones para ser entregadas. Además de esta obra, el Contralor Distrital visitó 22 más, de las cuales 21 tienen retrasos en el cronograma. La Procuraduría abrió una indagación para establecer si hay irregularidades en la contratación en un proyecto de infraestructura valorado en 105.000 millones de pesos en Santander. El Ministerio Público abrió una indagación para establecer si hay irregularidades en la contratación por 104.000 millones de pesos para la rehabilitación de la doble calzada La Virgen en el departamento de Santander. Estamos a la espera de revisar jurídicamente cuál va a ser el futuro del proceso y pues claramente una vez se solucionen estas situaciones que se presentan tan difíciles, sacar adelante la contratación correspondiente para que las obras se empiecen a ejecutar lo más pronto posible. La Procuraduría investiga si el convenio fue direccionado para favorecer a un contratista. Que hay una situación muy grave que tienen que entrar los entes de control a investigar y que podría poner en riesgo el proceso.
La Procuraduría revisará cuál fue el procedimiento utilizado para la elaboración del pliego de condiciones en el cual se fijaron los requisitos que deben cumplir los contratistas. 2 policías murieron y 2 más resultaron heridos tras un ataque con explosivos a una patrulla de la institución en el municipio de Frontino, en Antioquia. El atentado se presentó cuando esta camioneta de la policía se movilizaba por la vía hacia el municipio de Frontino, occidente antioqueño, y fue detonada con dinamita. 2 policías murieron y 2 resultaron heridos. Es el tercer atentado que hay contra la fuerza pública en el mismo sitio de ingreso a Frontino en el último mes y medio. La semana pasada habían desactivado una carga de dinamita allá en el mismo sitio. Un llamado al Estado, al gobernador de Antioquia. En el vehículo viajaban el comandante de distrito de Frontino, un mayor de la policía identificado como Mauricio Grueso Monterrosa y el patrullero Wilber Alexander Silva Góez, quienes murieron. Otros 2 uniformados fueron llevados a un hospital con múltiples heridas de gravedad. Este es el tercer atentado contra la fuerza pública en menos de 2 meses en esta zona del occidente antioqueño. Las autoridades en Cúcuta ofrecieron una millonaria recompensa para dar con los responsables de este atentado contra una instalación de la policía que dejó 14 personas lesionadas. Los atentados terroristas contra la fuerza pública no paran en el norte de Santander. Hoy fue la estación de policía de la ciudadela de Atalaya. Un artefacto explosivo fue detonado en pleno cambio de turno, dejando heridos a 12 policías y 2 civiles. Era un consejo extraordinario de seguridad realizado en la gobernación con la presencia del general Carlos Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana de la Policía. Se acordó ofrecer una recompensa a quien dé información de los autores de esta acción terrorista. De hasta 150 millones de pesos. Para quienes entreguen información que permitan encontrar los responsables de este atentado terrorista. Las autoridades atribuyen estas acciones demenciales a las disidencias de la FARC en unión con el ELN a raíz de los golpes operativos contra el narcotráfico en esta zona de frontera. Esto, dentro de las hipótesis, es debido a los resultados que se han generado en el debilitamiento de las diferentes estructuras criminales en la frontera colombo-venezolana. El Catatumbo, con más de 30.000 hectáreas sembradas de cultivos ilícitos, se ha convertido en una bomba de tiempo, en donde, según las autoridades, los terroristas están al servicio del narcotráfico internacional y actúan bélicamente contra la fuerza pública. El gobierno nacional, ante este panorama de inseguridad en el norte de Santander, anunció la llegada en los próximos días de 14.000 hombres de la fuerza pública para combatir a los grupos ilegales que delinquen en esta región del país. Esta noche la policía confirmó que todos los heridos en el atentado terrorista registrado en Cúcuta están fuera de peligro y varios ya fueron dados de alta. El general Carlos Rodríguez, director de Seguridad Ciudadana de la Policía, recorrió los hospitales donde fueron atendidos los heridos y envió un mensaje de tranquilidad a sus familias. 10 ya fueron dados de alta, 2 se encuentran recibiendo atención médica, pero están fuera de peligro. De igual manera, los 2 ciudadanos que resultaron afectados se encuentran sin ninguna clase de gravedad en su integridad física. Los investigadores buscan a 2 hombres que huyeron en una moto después de dejar los explosivos abandonados debajo de una silla cerca de la estación de policía. El Tribunal de Bogotá tumbó la decisión de la Fiscalía de formularle cargos al excomandante del Ejército, el general retirado Mario Montoya, por su presunta relación con 104 casos de falsos positivos. La Sala Penal del Tribunal estableció que la Fiscalía no tiene competencia para adelantar la audiencia de formulación de cargos por falsos positivos al excomandante del Ejército, general Mario Montoya. El tribunal aseguró que actualmente el caso está bajo estudio de la JEP, que sería el juez natural del oficial. En el marco de la justicia ordinaria se pueden continuar las investigaciones de orden probatorio y la vinculación procesal a la justicia ya está en la JEP, porque con auto del 261 del 13 de diciembre de 2019 convocó a Montoya Uribe a diligencia de versión voluntaria. La Fiscalía, de acuerdo al acto legislativo número 1 de 2017, la estatutaria de la JEP y las reglas de procedimiento de la JEP, no tiene competencia para citar este tipo de audiencias. La Fiscalía pretendía formular cargos a Montoya por presuntamente tener una relación directa con una centena de casos de ejecuciones extrajudiciales y con la destrucción de documentos sobre directrices militares. En un atentado contra un líder social ocurrido en el departamento del Meta, falleció su esposa, mientras que él resultó herido.
El atentado contra el líder comunal Rigoberto Cabanzo se registró cuando este se movilizaba en una moto en compañía de su esposa por la vereda Brisas de Yamanes del municipio del Castillo Meta. Se ocasionaron unos disparos de una zona boscosa donde quedó la señora en el sitio y el señor siguió su camino para avisar a las autoridades y regresar a verificar esta situación. En el ataque armado murió María Dorfenis López, esposa de Rigoberto Cabanzo, líder comunal de la vereda Caño Limón del mismo municipio. Realizamos un consejo de seguridad buscando que la presencia de la fuerza pública esté constante y permanente en estos sectores. Las autoridades manifestaron que ya adelantan una investigación para establecer móviles y responsables de este hecho. El líder comunal se recupera de las heridas en el hospital del municipio de Lejanías Meta. Con una carta firmada por 10.000 familiares de víctimas de desaparición forzada, varias organizaciones pedirán al presidente Iván Duque que implemente como política de Estado la búsqueda de los desaparecidos durante el conflicto armado. A través de la plataforma change.org, la mesa de trabajo sobre desaparición forzada lamenta que pese a los altos números de víctimas de desaparición forzada, no exista una política de Estado para prevenir este delito y realizar una búsqueda eficaz. Piden en su carta que Colombia acepte la competencia del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas y pueda ayudar en su búsqueda. No tenemos un dato exacto de cuántas son las víctimas de desaparición forzada en el país, pero sabemos por lo que ha trabajado el Centro Nacional de Memoria Histórica, la misma unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que son más de 86.000 casos. Desde la unidad de búsqueda también lanzan una alerta sobre la desaparición forzada. Colombia tiene que reconocer que en Colombia hay un grito de dolor que no termina, una ciudad invisible de personas desaparecidas. En estas palabras de la directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, se resume el grito que acompaña a los familiares que luchan desde hace años, día a día, por saber dónde están los más de 80.000 desaparecidos de los últimos 50 años. Es una barbaridad, es una vergüenza mundial frente a la humanidad de que una democracia como Colombia tenga tantas personas desaparecidas forzadamente durante más de 40 años. Ante la JEP, los familiares de los desaparecidos piden que se abra un caso de investigación para que haya justicia y se pare un crimen que aún persiste. Desde la firma del acuerdo a la fecha tenemos más de 5.000 nuevos casos de desapariciones forzadas. Y las desapariciones persisten bajo la doctrina de la seguridad nacional. Con las fotos de sus familiares desaparecidos y tomándose las calles, el grito sigue siendo el mismo. ¿Dónde están los desaparecidos? Y no tenemos ni verdad ni justicia, entonces es un día que nos quedan acciones como estas, tomarnos las calles, gritar, exigir verdad, exigir justicia, seguir resistiendo y seguir aguantando hasta que nos digan dónde están nuestros seres queridos. La unidad de búsqueda hizo un llamado para que desde la sociedad y las instituciones se reconozcan las personas desaparecidas y a sus familiares. Los fuertes cuestionamientos del expresidente Álvaro Uribe contra la Justicia Especial para la Paz por la oposición de este tribunal a la propuesta de amnistía general para todos los delitos menores provocó hoy un nuevo choque entre el exjefe negociador del gobierno en el proceso de paz con las FARC, Humberto de la Calle, y el uribismo. Comparte el ex jefe negociador del Gobierno Nacional con la guerrilla de las FARC, Humberto de la Calle, la tesis del presidente de la JEP, el magistrado Ordo Cifuentes, en el sentido de que el uribismo quiere acabar por la puerta de atrás con el acuerdo de paz. Dice que eso queda claro cuando busca, mediante un proyecto de acto legislativo, crear una amnistía general para todos los delitos, salvo los de lesa humanidad. Al principio parecía una frase suelta del doctor Uribe en la conversación que tuvo con el padre de Ru, pero ahora vemos que no, que en efecto lo que hay es una propuesta concreta de acto legislativo que termina desfigurando, lo reitero, una organización de un acuerdo con la responsabilidad armónica y equitativa de todos, igual para todos. Sin embargo, el uribismo insiste en que la JEP lo que hace es ser un operador de impunidad, porque eso es el acuerdo de paz entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC. A ellos les parece perfecto, mejor dicho, una obra de arte, una porcelana alemana, la JEP y su sistema de elegibilidad inmediata y de absoluta impunidad. Y lo demás, escandaloso. Ahí está pintado el presidente de la JEP. Esa gente, ellos no son jueces. Ellos son simplemente operadores de un acuerdo de impunidad. El tema de la amnistía promete tomarse las discusiones en el Congreso de la República.
El fiscal general Francisco Barbosa firmó un acuerdo de colaboración con las autoridades de 9 países para combatir el delito de tráfico de migrantes. La firma se realizó durante un encuentro de autoridades judiciales realizado en Ciudad de Panamá. La estrategia busca diseñar planes para desmantelar las redes de trata de personas que operan en las zonas fronterizas. En las próximas horas podría quedar restablecido el suministro de gas natural hacia el interior del país tras las restricciones adoptadas por un daño en la planta de Cusiana. El ministro de Minas, Diego Mesa, anunció un plan de acción para normalizar la operación. La emergencia se presentó en la vereda El Palmar, en el municipio de Tauramena, en el departamento de Casanare, donde se registró un deslizamiento a causa del invierno que azota gran parte del país. Esta situación generó la suspensión en el suministro de gas natural en el interior del territorio nacional por las afectaciones en el campo Cusiana. Las regiones de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Santander estuvieron en riesgo. Sin embargo, se implementó un plan de acción para garantizar un abastecimiento a 10 millones de usuarios en el sector residencial. Nosotros hemos priorizado la demanda residencial, pero la empresa desde el primer momento ha movilizado sus funcionarios para empezar la reparación del gasoducto que estuvo afectado. De acuerdo con el reporte de la transportadora de gas internacional TGI, se viene normalizando la operación para otros sectores como la industria y el gas natural vehicular, con la puesta en marcha de la línea de la troncal del gasoducto Cusiana El Porvenir. El gobierno espera que a partir de esta misma noche se restablezca el suministro del combustible. Ya lograron poder empezar el flujo de gas en la vereda El Palmar por la línea de la troncal del gasoducto Cusiana El Porvenir. Esperamos que los trabajos continúen al ritmo que se han venido dando para poder solucionar este impasse lo más rápido posible. Las obras se adelantan con todos los protocolos de bioseguridad. Largas filas de taxis hubo en las últimas horas en varias estaciones de gas de Bogotá, donde está suspendido el suministro de gas vehicular por la contingencia en Cusiana. Así se vieron algunas estaciones de servicio en Bogotá. La suspensión de gas vehicular generó largas filas de quienes intentaban abastecerse con el poco combustible disponible. He ido a buscar la Boyacá, 1 de Mayo, por todos lados he buscado y no he encontrado gas. ¿Y entonces ahí qué le toca hacer? Hasta cuando llegue y mirar solo gasolina. Y tan cara que está. Tocará descansar porque qué más hay que hacer. Los más afectados fueron los taxistas, a quienes se les subieron los costos. Si estábamos gastando 30 horas, nos tocan 60, 70 mil pesos y aparte de eso, el producido. Esto me afecta mucho porque rebaja la mitad los ingresos diarios. Entonces es un golpe muy duro para la economía familiar. El regreso del servicio de gas es incierto. Gas. No hay gas. No hay gas. Hasta el viernes. En ninguna bomba de la capital del país hay gas vehicular. La prioridad en el suministro tras el derrumbe en el campo Cusiana será el gas domiciliario. El presidente de Gasnova, Alejandro Martínez, anunció medidas especiales para frenar y mitigar las alzas en el gas propano en el país, que utilizan millones de familias. La medida autorizada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas ya empezó a ser trabajada por Ecopetrol y las comercializadoras de gas propano en el país. El objetivo es fijar un precio de referencia para evitar impactos en las tarifas para cerca de 12 millones de usuarios. El proceso tomará 5 semanas mientras se expide la reglamentación. Está en proceso de implementación. Ecopetrol debe expedir una serie de reglas, de requisitos, unos formularios para que las compañías que puedan se acojan al nuevo esquema. Los precios de este combustible estaban registrando alzas significativas por la tasa de cambio y las volatilidades del mercado internacional. En la costa caribe, por ejemplo, se presentaron aumentos de 113% y en el interior del país hasta 132%. Se suma el costo de las importaciones. Parte del GLP que se va a vender es importado, un 25% proviene de los Estados Unidos y tiene un precio mucho más alto que el de Ecopetrol. Se estima alzas en el gas propano de hasta 38% en 2022. Y las lluvias no dan tregua. Las emergencias que han provocado se agudizaron en diferentes regiones del país.
Continúa la grave emergencia en corregimientos y veredas del municipio de San Jacinto del Cauca, sur de Bolívar, tras el desbordamiento del río en esa zona del departamento. Según el reporte de las autoridades, 350 familias están afectadas, de las cuales más de 200 han tenido que salir hacia los albergues habilitados con lo poco que han podido recuperar. La situación hasta ahora deja afectación en 7.000 hectáreas de cultivos, 6 escuelas e igual número de vías terciarias, 8 puentes, un puesto de salud y 3.500 animales que han muerto. Sigue crítica la situación en el departamento de Córdoba por cuenta de las inundaciones provocadas por el desbordamiento de los ríos Sinú, San Jorge y el Cauca, que también atraviesa gran parte de nuestro departamento. A la emergencia que se presenta en el Bajo Sinú se suma la situación que se vive en los municipios de Ayapel, Montelíbano y La Apartada. Tal como lo muestran estas imágenes de sobrevuelo, el municipio de Ayapel solo presenta un 20% de su suelo seco, el resto permanece bajo el agua. Las precipitaciones caídas en la Sierra Nevada y en la ciudad de Santa Marta hicieron desbordar los ríos Huachaca, Buritaca y Don Diego en el área rural, mientras que en la parte urbana están crecidos los ríos Manzanares y Gaira, al igual que en la quebrada Tamacá. Son 56 barrios inundados, dejando a su paso muchas casas afectadas y familias damnificadas en la parte urbana y rural. En el balneario turístico de Taganga también resultaron afectados los kioscos al servicio del turismo. El director del INVIAS, Juan Esteban Gil, anunció la puesta en marcha del proceso licitatorio para la construcción de un viaducto en la vía al llano en el kilómetro 58, uno de los puntos más críticos del corredor vial. Esta semana inició la carrera para retomar el proceso de licitación del viaducto que se construirá en el kilómetro 58 en la vía que conduce de Bogotá a los Llanos Orientales. El proceso, que se reactivó por los últimos cierres en este corredor vial a causa de los deslizamientos por el invierno, espera recibir las primeras ofertas en las próximas 2 semanas y ser adjudicado en octubre. El valor del proyecto es de 150.000 millones de pesos. La licitación es liderada por el INVIAS. Es garantizar que la licitación salga totalmente segura y genere una asignación de riesgos adecuada. Por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura se invertirán 70.000 millones de pesos para más de 100 puntos críticos de la vía que siguen en constante observación. La procuradora Margarita Cabello no será apartada de la investigación por el escándalo en el contrato del Ministerio de las Comunicaciones para llevar Internet a zonas rurales. Pese a que la Procuradora General aceptó que se reunió con la ministra de las Comunicaciones luego de que se abriera una indagación por el cuestionado contrato para llevar Internet a zonas rurales, la alta funcionaria no será apartada del caso. La decisión se dio al estudiar un recurso de recusación que fue negado por el Ministerio Público. La recusación bajo estudio no reúne los presupuestos procesales exigidos para ser desatada. El demandante dice que estudian otras acciones para apartar a Cabello del caso. Evaluamos la posibilidad de una tutela, pero no queremos congestionar este aparato judicial. La Procuraduría avanza en una indagación preliminar sobre este caso para establecer si servidores del Ministerio de las Comunicaciones tienen participación en el escándalo. La Corte Constitucional estudia una ponencia que plantea el retorno a las clases presenciales en todo el país con protocolos de bioseguridad. La ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que actualmente está en empate en la Alta Corte, plantea el regreso a la mayor brevedad posible de las clases presenciales en el país ante los problemas estructurales en conectividad que vive Colombia sin una solución viable en el corto plazo. Este importante fallo que podría tomar la Corte se inspira en 3 tutelas de padres de familia que alegaron que no tenían recursos económicos o tecnológicos suficientes para que sus hijos recibieran una buena educación desde casa. Hablamos con otras familias. Es difícil porque hay días que, si se conecta el niño no se puede conectar la niña. La verdad fue muy complejo, ya que no teníamos la conectividad. A veces ella se tiene que desconectar de las clases para yo poderme conectar y pues ella pierde gran parte de su clase y pues yo a veces también pierdo gran parte de mi clase, entonces sí se hace muy complejo. La ponencia establece que en caso de que se vuelvan a decretar medidas de aislamiento social, autoridades deberán proveer lo necesario para garantizar la educación virtual de estudiantes como internet o equipos. Por su parte, gobierno y universidades anunciaron un plan especial con el que buscan vacunar a cerca de 1 millón de estudiantes en todo el país.
como te decía, hay una... En diálogo con Noticentro 1 CMI, el presidente del Sistema Universitario Estatal y rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres, anunció una intensa campaña pedagógica en las universidades del país para persuadir a más de 1 millón de jóvenes para que se vacunen contra el coronavirus y poder así aumentar el ritmo de reanudación de clases presenciales en estos establecimientos educativos. Si vamos a trabajar fuertemente el tema de la graduabilidad y de la alternancia, es decir, que muchos jóvenes nuestros regresen al campus universitario, pues una condición indispensable va a ser que ese joven esté vacunado. El ministro de Salud reportó que el 23% de las llamadas que reciben de jóvenes reportan ansiedad, 20% depresión, 13% estrés, 12% trastorno de comportamiento y 8,2% conductas suicidas. Por eso es urgente retornar a clases presenciales. En Bogotá, el 68% de los jóvenes, según la encuesta de salud mental, tenía riesgo de depresión y el 53% de ansiedad, siendo ligeramente mayor en las mujeres. Estamos con un grupo de jóvenes aislados, encerrados en su casa, con un grupo de jóvenes que no tienen oportunidad de compartir. Los rectores de las universidades que en las últimas horas se reunieron con los ministros de Educación y de Salud advirtieron que la población joven no ha concurrido a los puestos de vacunación como se desearía. Se calcula que la población universitaria en Colombia está compuesta por 700.000 estudiantes de establecimientos públicos y más de 300.000 en universidades privadas. El gobierno colombiano reveló que la farmacéutica Moderna ha incumplido con el envío de 5 millones de vacunas y que por eso está solicitando a Estados Unidos un préstamo de biológicos. Esta revelación la hizo el secretario de la Presidencia, Víctor Muñoz. Colombia le está pidiendo a Estados Unidos vacunas en préstamo porque la farmacéutica Moderna tiene un retraso en la entrega de 5 millones de dosis y la demora puede tener consecuencias legales, reveló el secretario general de la Presidencia, Víctor Muñoz. En el caso de Moderna hemos sostenido ya varias reuniones, también estamos con el equipo legal, estamos con la embajada en Estados Unidos, estamos trabajando para que se desentrabe el envío de los 5 millones de dosis que están comprometidos para el tercer trimestre de este año y pues estamos evaluando todas las alternativas alrededor. Según el secretario Muñoz, Colombia recibirá en septiembre más de 7 millones de dosis de vacunas anti-COVID, 1.950.000 de Pfizer, 1.100.000 de AstraZeneca, 2 millones de Sinovac del convenio COVAX y 2 millones de Janssen. Por su parte, el Ministerio de Salud prevé que en octubre podría presentarse un nuevo pico de la pandemia, pero menos letal que los ya registrados en meses anteriores. El Ministerio de Salud reportó hoy que ya se superó la meta que se había trazado de aplicación de 35 millones de dosis de las vacunas contra el coronavirus y que más de 14.600.000 personas han recibido sus dosis completas. Sin embargo, el gobierno nacional está buscando vacunas prestadas en el sector privado y en el exterior ante la escasez que se ha presentado en los últimos días, especialmente con las vacunas de Sinovac y Moderna. Resolver la escasez de vacunas es fundamental si se tienen en cuenta los porcentajes de población que todavía están pendientes por vacunar. Entre 12 a 19 años, falta vacunar al 97,6%, de 20 a 29 años el 93,7%, de 30 a 39 años 88%, 40 a 49 años no se ha vacunado al 68% y entre 50 a 59 años el 47,2%. Y Colombia reportó una leve alza en los contagios y muertes por COVID-19 durante el conteo diario. Según los reportes del Ministerio de Salud sobre el impacto de la pandemia en los últimos días, mientras el jueves se registraron 93 víctimas mortales por coronavirus, el viernes 81, el sábado 95, ayer domingo 68, hoy la semana inició con 72 decesos. Ayer se habían contabilizado 1.954 nuevos casos en todo el país y hoy más de 2.006 personas contagiadas con el virus. Por ciudades y regiones, Bogotá concentró el mayor número de nuevos casos con 430, seguida por Antioquia, Santander, Valle del Cauca y Cundinamarca.
La empresa Monómeros Colombo Venezolanos, que Nicolás Maduro está reclamando como suya, hace parte de la seguridad alimentaria de los colombianos y no puede ser entregada al régimen de Caracas, declaró hoy el representante a la Cámara, César Lordul. Monómeros Colombo Venezolanos es una empresa petroquímica filial de Petróleo de Venezuela, PDVSA. Fue creada hace 54 años y tiene su sede en la ciudad de Barranquilla. Es la principal productora de variados productos como fertilizantes, fosfatos para alimentos balanceados para ganado, de coprolactama, materia prima para la fabricación de nylon y de otros productos industriales. Tiene ingresos anuales por más de 1 billón de pesos. A raíz de la ruptura diplomática de Colombia con Venezuela, con el apoyo de Colombia, Monómeros tiene un gerente que es de la línea de Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de los venezolanos. A raíz de las negociaciones con la oposición, Nicolás Maduro está exigiendo como condición que le devuelvan al gobierno bolivariano el control de Monómeros. Pero en Colombia, César Lorduy, representante a la Cámara, advierte que eso no es posible. La empresa no se le debe devolver a Maduro y al contrario, Colombia debería comprarla. Monómeros es una empresa supremamente importante para la agricultura, no puede estar sujeta a estos vaivenes acerca de relaciones políticas entre un bando y en otro bando. Siendo tan importante esa empresa para Colombia, sería interesante e importante, y ese es mi llamado, que el gobierno colombiano evaluara la posibilidad de hablar con el presidente Guaidó y comprar la empresa, o darle la posibilidad a inversionistas privados colombianos que pudieran hacerse a ese activo, reitero, fundamentalmente para garantía de la seguridad alimentaria. El representante Lorduy afirma que la única manera en que Monómeros regrese al control de Nicolás Maduro sería que Colombia le devolviera el reconocimiento como gobernante legítimo de Venezuela. El presidente Duque encabezó hoy desde Leticia una cumbre de líderes y representantes internacionales en la denominada Precop de biodiversidad. Propuso un acuerdo mundial para luchar contra el cambio climático y defender los ecosistemas terrestres y acuáticos que están en peligro. El presidente Iván Duque planteó hoy varias prioridades al mundo para proteger la biodiversidad y luchar contra el cambio climático, como la protección de los ecosistemas de alta montaña, las metas puntuales en siembra de árboles, la extensión de las áreas protegidas en los países, la sustitución de plásticos de un solo uso y la prohibición de la pesca de tiburones, entre otros. Pero advirtió que el mundo debe movilizar enormes recursos para atender este problema. El cálculo es que se requieren alrededor de $100.000 millones al año solamente para conservar y proteger muchas de estos tesoros o centros o epicentros de biodiversidad en el planeta. Distinguidos delegados, estimados amigos. El secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, también hizo un llamado a los países a sumarse con seriedad a estas propuestas. Por eso invito a todos los países a adquirir compromisos creíbles y adoptar acción, y el mundo lo necesita, para que muestren liderazgo y voluntad política. Trabajemos juntos para sostener todas las formas de vida para que se beneficien las personas y naturaleza por igual. En la reunión participaron virtualmente los presidentes de Chile y Ecuador y representantes de organismos multilaterales y ambientales del mundo. Un grupo de parlamentarios colombianos increpó hoy al presidente Iván Duque por presidir el encuentro internacional denominado Precop de la diversidad en momentos en que guarda silencio frente a la decisión de su gobierno y su bancada en el Congreso de no permitir la aprobación del Tratado de Escazú para la protección de los líderes ambientalistas. El Tratado de Escazú, firmado hace 2 años en esa población de Costa Rica, es un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales y de protección de los ambientalistas. A pesar del compromiso del presidente Duque de promover la ratificación de ese tratado en el Congreso, la bancada de gobierno lo ha bloqueado, por lo que un grupo de congresistas le está pidiendo al jefe de Estado que demuestre con hechos que efectivamente está comprometido con la protección de la biodiversidad, como lo afirmó hoy en el encuentro que presidió en Leticia. Le volvemos a reiterar al presidente Duque esta misma petición. Colombia debe vincularse a este acuerdo continental que favorece el acceso a la justicia climática y la protección de los líderes ambientales. El presidente Duque le respondió al senador Sanguino desde Leticia anunciando que va a hacer una labor de pedagogía del acuerdo de Escazú. Yo le he pedido al ministro Correa que antes de radicarlo, nosotros tengamos un periodo de aproximadamente 30 días donde vamos a estar haciendo un ejercicio de socialización en todo el territorio nacional con miembros de distintas bancadas, con organizaciones no gubernamentales, con gremios,
para aclarar todas las dudas y que eso nos permita fijarnos la meta de tener este año la ratificación del Acuerdo de Escazú. El ministro de Ambiente, Carlos Correa, afirmó que el gobierno espera que antes de finalizar la presente legislatura quede aprobado el Acuerdo de Escazú. El Fondo Monetario Internacional entregó a Colombia una partida de 2.790 millones de dólares a través del Banco de la República. Los recursos se destinarán a atender necesidades derivadas de la pandemia. Hoy la Junta Directiva del Banco de la República confirmó que recibió en los últimos días del Fondo Monetario Internacional una partida para Colombia por 2.790 millones de dólares para atender la pandemia. Los recursos ya fueron transferidos al gobierno nacional. Redujimos esta mañana el monto de reservas que se habían incrementado al ser entregadas al gobierno y recibimos a cambio los test que el gobierno nos está entregando. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, explicó que estos dineros permitirán atender las necesidades más apremiantes que tiene el presupuesto nacional para fondear los costos de la pandemia este año y en el 2022. Fortalecer liquidez al gobierno. ¿Para qué la liquidez? Para atender necesidades de la pandemia y de la reactivación. Segundo, buscábamos, previo a esta operación, mejorar el perfil de amortización de deuda pública interna. Los recursos entregados hoy al gobierno ascienden a la tasa oficial a unos 10,6 billones de pesos. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, reportó un crecimiento de la producción industrial del 15% al cierre del mes de junio. De acuerdo con el informe de la ANDI, la producción industrial registró un crecimiento de 15,3% en junio del presente año, mientras que en igual periodo del año anterior presentó cifras negativas de 12,5% en el peor momento de la pandemia. Las ventas totales sumaron 16,8%. La demanda nacional está en este momento siendo un gran jalonador de la actividad económica y de la reactivación, y la producción crece en un 15,3%. Los sectores que más crecen son los sectores de confecciones y prendas de vestir, el sector de maderas y sus productos, el sector de productos minerales no metálicos. Los empresarios destacan las cifras. Colombia, en condiciones normales, en condiciones de operación normal, puede producir la reactivación que seguramente conducirá a la recuperación del empleo y a la generación de ingresos para todas las familias colombianas. Se espera mantener la tendencia para el segundo semestre del año. El DANE reveló que las exportaciones colombianas aumentaron 20% en los primeros 7 meses del año. No obstante, cayeron las ventas de petróleo. Minería y manufacturas lideraron las ventas al exterior. El DANE reportó una caída de 44% en el volumen de petróleo exportado. El Ministerio de Hacienda anunció una operación de canje de deuda en el mercado por 6 billones de pesos. De acuerdo con la información oficial, esta es la tercera operación de manejo de deuda pública. Se intercambiaron bonos por 6 billones de pesos, con lo cual mejora el perfil de la deuda interna en el país y se reduce el riesgo de un refinanciamiento de las obligaciones durante los próximos 2 años. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,22% a 1.322 puntos. La acción de Promigas fue la que más subió, con una valorización de 1,68% a 7.250 pesos. La acción del Grupo Bolívar fue la que más bajó, con una pérdida de 2,17% a 67.500 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 15.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,41% a 2.649 pesos. Con un porcentaje de las regalías que reciben, los municipios del país deben implementar programas para mejorar la situación social y económica de las mujeres. Así lo establece un programa lanzado por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Con un proyecto tipo que expedirán la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la directora de Planeación Alejandra Botero, se les autorizará a los municipios a adelantar programas de apoyo económico a las mujeres en las regiones. Con este proyecto tipo, lo que hemos hecho es estandarizar todo lo que es el proceso para que se puedan aprobar proyectos con regalías
para el empoderamiento económico de las mujeres. De tal manera que aquí vamos a ver nosotros que las empresas de mujeres que van a tener acceso a estos recursos de financiación van a tener ahora un potencial para crecer más rápido. Esta es una invitación a todos los mandatarios locales a que aprovechen estos proyectos tipos, en particular este del que estamos hablando, para darle una transparencia al uso de su regalía. De igual forma, Huila fue el primer departamento en presentar hoy un proyecto para el empoderamiento de la mujer. La Superintendencia Financiera fijó en 25,79% la tasa de usura para septiembre, lo que representa una baja de 0,7%. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. Indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.806 pesos con 87 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.770 pesos y la venden entre 1.810 pesos. Un euro cuesta 4.502 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.97. El azúcar se transó en 20,25 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $69.12. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $72.12. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.649 pesos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. Ya son 130 años desde que la energía eléctrica en el departamento de Santander es una realidad. La empresa ESA actualmente cuenta con 79 subestaciones eléctricas y 57.328 kilómetros de red en la región. En 1891 llega la energía eléctrica a Bucaramanga, fuimos la segunda ciudad del país con energía eléctrica y se funda ahí la Compañía Anónima Eléctrica de Bucaramanga. Y terminan poniendo en operación en 1957 un proyecto muy importante para la región, que fue la central hidroeléctrica del río Lebrija. Fue un proyecto visionario. En el 2009 pasamos a ser parte del grupo empresarial EPM y empieza una transformación profunda de la compañía. La electrificación rural es uno de los ejes fundamentales de la estrategia de la compañía y tal vez la acción de responsabilidad social empresarial más importante que desarrollamos. Hemos llevado la energía eléctrica por primera vez a cerca de 25.000 familias campesinas. A partir del 2015 empezamos la ejecución de un plan de inversiones que hemos denominado histórico en la compañía. Llevamos ya invertidos cerca de 1.5 billones de pesos reforzando nuestro sistema eléctrico. Es una línea de 100 kilómetros que va desde San Gil hasta Barbosa y va a mejorar la calidad del servicio de cerca de 200.000 familias santanderianas. En los próximos 4 años, la compañía ha destinado otro billón de pesos para seguir fortaleciendo el sistema eléctrico. En los próximos años nos vamos a enfocar en ser los principales impulsores de la movilidad eléctrica. Fue inaugurado hoy en Pereira el Megacable, un cable aéreo que beneficiará a unas 20.000 personas. El Megacable conectará el centro con el oriente de la ciudad. Luego de 3 años de obras con una inversión superior a los 130.000 millones de pesos, con mano de obra pereirana y la supervisión de expertos franceses, hoy se inauguró el cable aéreo en Pereira llamado Megacable. Para el alcalde de Pereira, Carlos Maya, esta obra fue un sueño de ciudad que hoy es realidad para beneficio de los habitantes del área metropolitana. Esto es un ejercicio que nos soñamos con Juan Pablo desde el gobierno anterior, donde trazamos una línea, conseguimos la financiación, formulamos el proyecto y después de muchas vicisitudes, muchas dificultades técnicas, topográficas, ambientales, financieras, hemos logrado construir un cable para todos los pereiranos. Solo hasta mediados de septiembre estará en funcionamiento al público el sistema de transporte Megacable en la ciudad de Pereira. Se espera que durante un mes esté de forma gratuita para los visitantes. Un sueño de ciudad cumplido. Nos decían que no se podía construir al mismo tiempo un aeropuerto, construir las obras de valorización sin cobrar la valorización y devolver la platica de la valorización a los que lo habían pagado, hacer parques, avenidas, el agua gratis y sumarle a todo eso el cable más largo de Colombia y hoy es una realidad. El exalcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, destacó que esta obra hoy sea una realidad con los recursos y mano de obra local. Cerca de 40.000 candidatos se inscribieron para participar por primera vez en la historia del país en la elección de los consejos municipales y locales de juventud.
El 28 de abril, en 1.101 de 1.103 municipios que tiene el país, jóvenes entre 14 y 28 años de edad podrán escoger consejos comunales y consejos juveniles, órganos de decisión, para que le hagan recomendaciones a la administración respectiva de cada municipio en temas de política pública. Los jóvenes entre 14 y 28 años van a poder elegir y ser elegidos. Al cierre de la inscripción que ocurrió este fin de semana, la registraduría registró 7.241 listas inscritas, con 39.903 candidatos. 1.268 de esas listas con candidatos LGBTI y de juntas de acción comunal, que suman 6.025. Los partidos que más presentaron candidatos para los consejos juveniles y comunales son el Partido Liberal con 634, el Partido Conservador con 506, el Partido de la U con 322, el Partido Alianza Verde con 295, el Centro Democrático con 275 y Cambio Radical con 240. Estas elecciones serán en todo el país y también se pondrá en funcionamiento la biometría. La inseguridad no da tregua en Bogotá. Hoy fueron reportados 2 millonarios hurtos, uno en el centro y otro en el norte de la ciudad. Hombres armados disfrazados de domiciliarios ingresaron a un restaurante italiano en la calle 109 con 17, norte de Bogotá. Los delincuentes amenazaron a los comensales y los despojaron de sus pertenencias, incluidos celulares y dinero en efectivo. Pero este no fue el único hecho de inseguridad. A pocas cuadras del Consejo de Bogotá, ladrones saquearon un canal de televisión. Es increíble que no tenga cámaras y es increíble que estando a 40 metros de la primera garita de seguridad, todo haya pasado y nadie se haya dado cuenta. El robo supera los 170 millones de pesos. Hurtan, como ven, todos los equipos, todas las cámaras y todos los equipos de grabación del estudio, suben a las oficinas, se llevan los computadores de las oficinas, de las periodistas y de las salas de edición. La presidenta del Consejo de Bogotá respondió a las críticas por el funcionamiento de las cámaras de la corporación. Yo ya hice la verificación con nuestro equipo, las cámaras funcionan, hay más de 90 cámaras. Las autoridades analizan los videos de la zona para dar con el paradero de los delincuentes. Un avión ambulancia de la empresa SAE que despegó del municipio de Puerto Inírida se precipitó a tierra a 3 millas de su destino en la ciudad de Villavicencio. En la aeronave de matrícula HK 1833 viajaban 5 personas, el piloto, un médico, un enfermero, una paciente de 12 años de edad y la madre de la joven. La aeronave aterrizó de emergencia en un potrero y todos los ocupantes resultaron ilesos y salieron por sus propios medios del aparato. Las autoridades iniciaron una investigación para establecer las causas del accidente. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias en Noticentro 1 CMI. Todas las fuerzas de Estados Unidos abandonaron Afganistán, poniendo fin a 20 años de intervención. Esta es la guerra más larga librada por esa nación desde que los regímenes, o mejor dicho, los integrantes del régimen talibán retomaron el poder. Los estadounidenses evacuaron 123.000 personas. Poco antes de la medianoche afgana, despegaron los últimos 3 aviones militares de Estados Unidos que se encontraban en el aeropuerto de Kabul, lugar que durante los últimos 18 días fue un escenario de caos debido al éxodo de miles de ciudadanos intentando escapar del nuevo régimen talibán. Con la salida del comandante de las tropas en este territorio y el embajador Ross Wilson, quienes fueron los últimos en abordar el vuelo final de retirada, Estados Unidos dijo adiós a Afganistán después de 2 décadas de presencia militar, la guerra más larga librada por Washington y que fue desatada por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. The cost was 2,461 U.S. service members and civilians killed and more than 20,000 who were injured. Sadly, that includes 13 U.S. service members who were killed last week by an ISIS-K suicide bomber. We honor their sacrifice today as we remember their heroic accomplishments. Acompañando este momento, disparos de celebración se escucharon en Kabul, los cuales fueron hechos desde distintos puestos de control talibanes, que aseguran haber hecho historia tras tomarse el país en prácticamente 19 días. Estados Unidos también anunció que trabajará con los talibanes si cumplen sus promesas, aunque suspendió su presencia diplomática en Afganistán y la trasladó a Qatar.
La retirada militar de Estados Unidos terminó varias horas antes del fin del 31 de agosto, fecha límite fijada por el presidente Joe Biden, quien mañana le dará un mensaje a la nación sobre su decisión de no extender la presencia en Afganistán. La humillante derrota que está viviendo el gobierno de Estados Unidos por su precipitado repliegue militar en Afganistán es el primer gran revés para Joe Biden en la presidencia. La crisis que se afronta en el país de Medio Oriente no comenzó el 15 de agosto con la subida al poder de los talibanes. Todo se gestó en 2020 cuando el gobierno de Donald Trump y el grupo radical islamista firmaron un histórico acuerdo en Doha, Qatar, que allanaría el camino hacia la paz en el país en un intento del republicano de ganar adeptos para las próximas elecciones. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN pactaron un calendario para el retiro de las tropas si los talibanes se aferraban al acuerdo y se comprometían a no permitir que el territorio afgano fuese utilizado para planear o llevar a cabo acciones que amenazaran la seguridad de Estados Unidos. And I'll be meeting personally with Taliban leaders in the not too distant future. El 14 de abril de este año, Biden anunció el retiro de las tropas del país asiático a partir del 1 de mayo, rechazando los pedidos de que se quedaran para garantizar una resolución pacífica al agobiante conflicto interno de esa nación, que hasta el día de hoy ha costado la vida de 2.461 soldados estadounidenses y civiles. I've concluded that it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. Los recientes acontecimientos en Afganistán son la consecuencia del acuerdo de Doha, que fue entendido como una rendición de Estados Unidos ante el control que ya ejercían los radicales, y la retirada de tropas solo lo consolidó y permitió el rápido ascenso de los terroristas al poder. Esta derrota de Estados Unidos es la más grande desde 1975 contra Vietnam y es el gran fracaso de Joe Biden desde que llegó a la Casa Blanca. Al menos 6 cohetes fueron disparados en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul. Este fue el último ataque del Estado Islámico antes de que las tropas de Estados Unidos se retiraran de Afganistán. La rama afgana del Estado Islámico intentó golpear por una última vez a las tropas estadounidenses que estaban apostadas en el aeropuerto de Kabul, donde los insurgentes se atribuyeron el lanzamiento de 6 cohetes que no dejaron víctimas fatales gracias a la rápida intervención de las defensas antiaéreas estadounidenses desplegadas en la terminal aérea. Esta sería la respuesta del grupo yihadista al cuestionado bombardeo contra un vehículo cargado de explosivos que se dirigía al aeródromo y que dejó una decena de civiles muertos, incluidos varios niños. La situación en el aeropuerto es particularmente peligrosa, dado que las amenazas están activas y en algunos casos son muy concretas, mientras aumenta la preocupación internacional por lo que pueda suceder en las siguientes horas. De hecho, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución pidiendo a los talibanes que cumplan su promesa de permitir una salida segura de Afganistán. Al menos 2 personas muertas, millonarios daños materiales y más de 1 millón de personas sin electricidad es el saldo inicial que deja el paso del huracán Aida por Estados Unidos. Fuertes inundaciones, olas gigantescas, lluvias torrenciales y ciudades sumidas en la oscuridad, ese fue el panorama que dejó Aida en su primer día después de haber tocado tierra en el estado de Luisiana. Aida irrumpió en las costas de Luisiana como huracán categoría 4 con vientos de hasta 240 kilómetros por hora, 16 años después de que el huracán Katrina devastara Nueva Orleans, pero se fue debilitando progresivamente y fue degradado a tormenta tropical por los servicios meteorológicos estadounidenses. El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, manifestó que cientos de barcos y helicópteros participan en el rescate de personas y que el impacto catastrófico del ciclón supone una recuperación a largo plazo. Además, equipos de servicios públicos tratan de restablecer la electricidad y las comunicaciones. La tormenta avanza ahora hacia el noroeste, debilitada como depresión pero con riesgo de inundaciones y tornados también en Mississippi y Alabama. La Organización Mundial de la Salud alertó por el aumento de muertes en Europa y el bajo ritmo en las campañas de vacunación. 33 de los 53 países de Europa, el segundo continente más afectado por la pandemia del coronavirus, registraron un aumento del 10% en la incidencia del virus en los últimos 14 días. Con estas cifras y manifestando su preocupación por el estancamiento del ritmo de vacunación, el director regional de la OMS aseguró que el continente puede registrar más de 230.000 muertos adicionales por el COVID-19 de aquí al 1 de diciembre.
Last week, there was an 11% increase in the number of deaths in the region, with one reliable projection expecting 236,000 deaths in Europe by December 1st. Estas se sumarán a los 1,3 millones de víctimas mortales registradas hasta ahora allí. Tan solo en la Unión Europea, 58,7% de sus habitantes, es decir, 262,3 millones de personas, están completamente vacunadas. Nueva Zelanda extendió nuevamente el confinamiento en la ciudad de Auckland tras reportarse 53 nuevos casos de COVID-19. La primera ministra, Jacinda Ardern, advirtió que 1,6 millones de habitantes de esa ciudad seguirán confinados durante 2 semanas más como parte de la estrategia de contención del COVID-19. Además, las autoridades investigan la muerte de una persona que recibió la vacuna de Pfizer, de la que se dijo que sufrió una inflamación en el corazón. Las autoridades de California en Estados Unidos pidieron la evacuación de los residentes de South Lake Tahoe por la propagación de las llamas del incendio Caldor, considerado como uno de los más grandes y voraces de los últimos años. Los bomberos de California emitieron advertencias de evacuación, incluyendo al hospital Barton Memorial, debido a la rápida propagación del incendio Caldor. Las autoridades del hospital informaron que 36 residentes de enfermería especializada ya fueron evacuados y que hay 16 pacientes graves en proceso de evacuación. Según las autoridades, el incendio Caldor ya ha consumido más de 68,000 hectáreas y solo está contenido en un 13%. También se emitieron órdenes de evacuación para partes adicionales de los condados de Alpine y El Dorado, según un comunicado de prensa de los bomberos de California. En Brasil, un robo simultáneo a varios bancos que incluyó toma de rehenes y el uso de explosivos deja como saldo 3 personas muertas. Una banda criminal compuesta por entre 20 y 30 individuos fuertemente armados invadió la ciudad brasileña de Araçatuba en Sao Paulo para perpetrar una serie de atracos a bancos. Tras el robo, el grupo en 10 coches se acercó a peatones y conductores y los tomó como rehenes. Al menos 3 personas murieron y otras 3 resultaron heridas. Los maleantes esparcieron explosivos y prendieron fuego a vehículos para retrasar la llegada de la policía. Según videos difundidos por vecinos, algunas personas fueron amarradas en el capó de un carro a modo de escudo humano durante la fuga de los delincuentes. Las fuerzas de seguridad detuvieron a 2 sospechosos e instaron a la población a no salir de sus hogares hasta que la situación estuviera bajo control, ya que los explosivos podrían estallar. Muy buenas noches. El departamento de Sucre está en emergencia. Desde hace varios días se desbordó el río Cauca y también en Magdalena, porque ahí en La Mojana se encuentran los dos. Inundó toda la región La Mojana. Se perdieron cultivos, se perdió ganado. La situación es tan sumamente grave que muchas personas han tenido que protegerse en las copas de los árboles, porque sus viviendas fueron despedazadas por las inundaciones. Por eso estamos en comunicación con el gobernador de Sucre, el doctor Héctor Olimpo Espinosa. Señor gobernador, muy buenas noches. Se acaba de instalar un puesto de mando unificado de todos los organismos de socorro en Sucre. ¿Cuáles fueron las conclusiones y cuál es la situación? Bueno, muy buenas noches, Yamil. Gracias por el espacio. Las condiciones son las siguientes. El río Cauca y el río Magdalena nacen abajo en el macizo colombiano y se encuentran en la región de La Mojana. El río Cauca desemboca en el río Magdalena en la región de La Mojana. Adicionalmente, allá a la región también llega el río San Jorge, que nace en el nudo del Panamicho. Los 3 ríos se encuentran y hacen la Gran Depresión de La Mojana, un sistema de 224 caños con 60.000 hectáreas de ciénagas aproximadamente. Teníamos previsto inundaciones en la zona a partir del 15 de septiembre que anunció el IDEAN. Comenzaba la temporada de lluvias, había un 75% de probabilidades de que viniese el fenómeno de la Niña, pero esto se nos anticipó. El río Cauca se llenó de agua y empezó a desbordarse por el margen izquierdo. Ya hemos tenido varias rupturas del río y la más grave recientemente en el punto conocido como Cara de Gato, entre San Jacinto del Cauca y Nechí, una ruptura de aproximadamente 150 metros.
que anuncian los que conocen el tema, va a demorar 80 días para poder hacer el cierre definitivo y le está metiendo mucha agua a la región. Amenaza a 500.000 personas, 500.000 hectáreas. En la región de La Mojana se produce el 20% del arroz que consume Colombia, buena parte del melón, de la patilla. Hay también mucha ganadería en la región que se está viendo amenazada por esta condición de inundación. Pero mire, gobernador, yo recuerdo que hace un año se presentó la misma situación y el gobierno nacional entonces anunció que iba a financiar la construcción de un dique para evitar que el drama de hace un año se volviera a repetir. ¿Qué pasó con el dique? Venga, le cuento. El gobierno nacional viene anunciando hace varios años la construcción del dique. Antes no se tenía claro de qué dimensión era el dique ni cuánto costaba. Ya hoy se tiene claro. Nosotros nos reunimos con el gobierno del presidente Iván Duque el 28 de septiembre del año pasado en Casa de Nariño. Se expuso y el presidente Duque dio la instrucción de que buscaran el cierre financiero del gran proyecto La Mojana. A los 15 días vino lo del huracán Iota en San Andrés. Eso desvió la atención del gobierno y desvió la atención de los organismos de prevención y atención de riesgos y desastres del gobierno. Hoy se nos viene nuevamente la amenaza. Ayer estuvieron acá en la región el señor ministro del Interior, la señora alta consejera para las regiones, el director de la DAPRE, el doctor Víctor Muñoz, también el ministro de Agricultura y el director nacional de la Unidad de Gestión de Riesgo. Se habló de los dos temas, de cómo se va a atender lo urgente y también cómo se va a resolver el problema estructural. Siempre ha habido el cuento de que no hay plata, pero yo digo, hombre, hay plata para terminar el metro de Bogotá, hay plata para terminar la segunda línea del metro de Medellín, hay plata para hacer un montón de autopistas 5G, ¿cómo no va a haber plata para hacer lo de La Mojana? Pero mire, gobernador, yo no le estoy acusando a usted ni al presidente, pero es que cada año, Sucre sufre la misma emergencia y cada año el gobierno respectivo anuncia la construcción del dique. ¿Qué pasó con el dinero destinado a la construcción del dique? Entonces, ¿el dique no se hizo nunca? Bueno, en el 2010 Yamil se posesiona Juan Manuel Santos de presidente el 7 de agosto y el 8 visita la zona. Anuncia las grandes obras para el manejo hidráulico de La Mojana. Se crea el fondo de adaptación y se inician los estudios y diseños. Estudios y diseños que demoraron como 7 u 8 años en poder tener ya estudios definitivos. Hoy en día la situación es distinta. ¿Por qué? Porque hoy en día ya tenemos el balón en el punto penal. ¿Esto qué quiere decir? Ya sabemos lo que hay que hacer, ya hay proyectos, ya hay presupuestos. Ya la solución está no solo en la teoría, sino también detallada en el papel. Y eso es supremamente importante porque eso cambia las condiciones de lo que era antes y lo que es hoy. Hoy en día tenemos la solución en la mano, sabemos lo que hay que hacer. Lo que es tomar las decisiones de orden presupuestal para garantizar la financiación de eso y lograr quitarle de una vez y para siempre este problema a la región de La Mojana y al país, de tal manera que la gente pueda cultivar con certeza, sin la amenaza de que van a venir inundaciones abruptas que van a acabar con todo lo que tienen construido. Dice usted, gobernador Espinosa, sabemos ahora lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? La construcción de un dique de contención en el margen izquierdo del río Cauca. Venga, yo le explico más o menos cómo es el fenómeno. El fenómeno, supongamos que aquí va el río Cauca, en la mano que tengo yo la pulserita roja y en la mano donde tengo el reloj va el río San Jorge. El río Cauca está más o menos 14 metros por encima del San Jorge. Cuando se llena se desborda por el margen izquierdo y el agua viene buscando el río San Jorge y la región de La Mojana es la que queda entre mis dos manos. Eso es lo que viene sucediendo. ¿Qué hay que hacer? Construir aquí, en el margen izquierdo del río Cauca, acá arriba, un gran dique de contención de 57 kilómetros con 33 compuertas y todo el sistema de caños y de ciénegas que queda entre estas dos manos mías hay que recuperarlo, rehabilitarlo porque está supremamente sedimentado y no está aportando el agua que requiere para poder amortiguar la velocidad de los ríos. Sí, gobernador, pero digamos, eso es a largo plazo. Pero ¿qué va a hacer el gobierno, usted y el gobierno nacional ahora ante la emergencia tan grave que está viviendo la región? Bueno, de contención, plan de contención
son dos cosas, Yamil, como se lo dije, lo urgente y lo estructural. Lo estructural, pasado mañana nos citaron una reunión en el gobierno, en Presidencia de la República, a los gobernadores y a los funcionarios del gobierno nacional para poder mirar cómo se cierra financieramente lo estructural. Ahora, lo urgente. Ya tenemos dispuestas ayudas humanitarias, albergues temporales, frazadas. Tenemos horas de maquinaria para poder contener en la orilla del río todo el tema del desbordamiento. El gobierno nacional anunció ayer 20.000 millones de pesos para tapar el hueco de Caraegato, ya las obras iniciaron. Además de eso, estamos pidiendo que se haga el muro de contención en Guaranda, es una obra muy importante también. Entre las dos obras eso suma 50.000 millones de pesos, esperemos que estén los recursos disponibles enseguida para poder hacer esas intervenciones que son intervenciones de urgencia. Hay horas de maquinaria suficiente en la zona y también el ministro de Agricultura, conjuntamente con nuestra Secretaría de Agricultura, está hablando de las ayudas al sector agricultor y al sector ganadero. Y estamos ya haciendo todo el censo de las afectaciones. Tenemos aproximadamente ya 3.000 o 4.000 hectáreas de arroz que se están viendo afectadas, 200 de plátano, 150 hectáreas de maíz, 10 hectáreas de ñame. Y también tenemos muchas hectáreas dedicadas a la ganadería que se están viendo afectadas. Y señor gobernador, ¿qué va a hacer usted o el gobierno nacional con la cantidad de damnificados? ¿Qué van a hacer con la población de Sucre, tan sumamente golpeada? ¿Qué van a hacer con las pérdidas? ¿Qué van a hacer para proteger la vida de tantos colombianos que están sufriendo el impacto del Cauca y del San Jorge? Mire, esto es realmente un drama humano, ¿ah? Es supremamente triste ver cómo mucha gente pierde su pertenencia, pierde sus enseres, de cómo pierde también sus ilusiones. Y estamos trabajando en poder entregarle subsidios y también poderle garantizar un sitio donde vivir mientras que pasan las inundaciones. En eso ya venimos trabajando con la Unidad Nacional de Riesgo con recursos para poder arrendar algunos hogares, algunos hoteles. Se están estableciendo albergues temporales y se le va a establecer un subsidio también a los agricultores, a los ganaderos. ¿Usted tiene algún cálculo, señor gobernador, sobre a cuánto ascienden las pérdidas que ha sufrido Sucre en esta emergencia y cuántos damnificados hay? A ver, hasta ahora en nuestro censo de damnificados tenemos aproximadamente 9.000, solo en Sucre. Estamos esperando los datos de Bolívar, los datos de Córdoba y los datos de Antioquia. ¿Y qué van a hacer, señor gobernador, con todos los agricultores que perdieron sus cultivos? ¿Qué van a hacer para devolver lo que perdieron? El arroz, el ñame, el maíz. Ahí es donde viene nuestro sistema de riesgos a poder soportar esa contingencia. Y ahí hay unos recursos establecidos directamente para poder ayudarle a todos esos agricultores y ganaderos que han tenido pérdidas durante esta emergencia. Es un trabajo conjunto que se hace con el Ministerio de Agricultura, la Gobernación, la Unidad de Gestión de Riesgo y las alcaldías. Pues señor gobernador Espinosa, muchas gracias por haber atendido este llamado y le deseamos la mejor de las suertes, rogándole en nombre de los habitantes de Sucre mucha celeridad y mucho gobierno para atender la emergencia. Muy amable gobernador. Y gracias, Yamil. Muy valioso para nosotros este espacio que nos brinda para poder visibilizar esta problemática de la mojana, que no es de Sucre solamente, es una problemática de Colombia. Muy amable gobernador. Y a ustedes televidentes también. Mil gracias por su sintonía y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI.